Así que si usted es tan amable, vaya a su Biblia, al libro de los Salmos, y ábralo en el capítulo 51, y estaremos haciendo lectura a todos los versículos de este capítulo. Salmo 51 tiene 19 versículos que estaremos haciendo lectura. Es un salmo de plegaria, un salmo de clamor, un salmo de arrepentimiento. Es una buena guía para poderla orar, no solamente leer, sino orarla desde el profundo de nuestro corazón. Y quiero que leamos todos juntos la palabra del Señor. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice su palabra: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén, y entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella tiene todo lo que necesitamos, Señor. Y por tomar la oración íntima de un hombre que te sirvió a ti, y dejarla plasmada para que en la mañana de hoy tu iglesia pueda ser edificada por la oración privada que a ti te plació tomarla y dejarla aquí, porque el Señor revela un corazón arrepentido ante un Dios santo. Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento y haznos comprender a través de la misma los secretos de nuestros corazones, que solo tú sabes,
Porque tú eres, oh Dios, el que escudriña la mente y el corazón. Y tú sabes los secretos de nuestra vida. Pero ante ti estamos desnudos. Y ante la verdad de tu palabra, te rogamos que nos hables. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, iglesia. Nos encontramos en una generación, tristemente, en la cual la palabra arrepentimiento pareciera ofensiva a muchos. Ya no se habla del arrepentimiento. Ya al pecado le hemos cambiado el nombre y le hemos dado otra connotación para que no suene tan ofensivo a los oídos de la gente. Algunos al pecado le cambian el nombre a algo en el cual suene respetable a los ojos de la sociedad. Incluso al pecado hoy se le llama enfermedad. Queremos perfumar, yo no sé si esto puede sonar fuerte, pero queremos perfumar el excremento. Queremos perfumar la excreta. Queremos perfumar lo podrido. Pero sigue oliendo como es, podrido. Al pecado hoy en día le llaman al aborto interrupción al embarazo. Al adulterio un desliz amoroso. A la prostitución damas de compañía. A la borrachera un día happy. Al alcohólico le llaman enfermo. A la homosexualidad le llaman nacimiento. Y algunos, en los círculos evangélicos, al pecado se lo atribuyen a Satanás. Si el pecado se lo atribuyen a Satanás, entonces el problema no es tanto el pecado, sino que está endemoniado. Cometió el adulterio y dijo, no, esa demonia se me metió y el diablo me engañó y al final la culpa la tiene el diablo. La culpa a todos nuestros pecados se lo atribuimos a otra cosa. Y hermanos, si una persona que comete adulterio, comete un pecado, comete cualquier tipo de transgresión a la ley de Dios, se lo atribuimos a un demonio, la persona entonces no necesitaría arrepentimiento, lo que necesitaría sería exorcismo. O para traducir la palabra exorcismo en el lenguaje evangélico, liberación de demonios. Pero la Biblia nunca nos dice que el hombre tiene un problema de liberación de demonios. La Biblia nos dice que el hombre tiene un problema de pecado. Y ante el pecado lo que necesitas no es una liberación de exorcismo. Ante el pecado lo que necesita es arrepentimiento. Palabra que hoy no queremos utilizar. Palabra que hoy nos suena muy popular ante los círculos incluso aún de la iglesia. Y más en una cultura moderna en la cual se siente orgullosa de su perversión. Hermanos, estamos en una cultura donde sacan un mes del año, no un día, un mes del año para celebrar la perversión. Celebran la perversión por medio de banderas y eslogan de perversión que Dios aborrece con todo el corazón. La sociedad se siente orgullosa. Mes del orgullo del pecado. ¿Puedes creer a dónde hemos llegado como sociedad? Orgullosos del pecado. No queremos arrepentirnos. Salmo 51 es el salmo más humillante, convincente, pero a la vez alentador de toda la Biblia. Salmo 51 es una manera de entender
cómo es el verdadero arrepentimiento. Dios tomó la intimidad de la oración de uno de sus siervos para dejarla aquí plasmada, para que tú y yo podamos hoy entender cómo debe verse un verdadero arrepentimiento. La confesión de un pecador y la gracia de Dios derramada sobre ese pecador. Charles Spurgeon le llamó a este salmo. Dice, tal salmo debe ser llorado, absorbido en el alma y exhalado nuevamente en devoción. No simplemente una lectura superficial de este salmo debe meterse en nuestras entrañas espirituales y debe ser devolvido nuevamente en adoración a Dios. Este es el corazón del verdadero arrepentimiento. Si hay algo en la Biblia que describe cómo se mira en el arrepentimiento, es precisamente este salmo. Y yo ruego al Señor que mientras vamos leyendo estos versículos, cada versículo pueda penetrar a nuestros corazones. No simplemente seamos espectadores que miramos a un hombre que se arrepiente, sino que el Espíritu lo utilice para que nosotros podamos ver cuán real, genuino ha sido el arrepentimiento nuestro delante de Dios. Para entender este salmo, en la mayoría de las Biblias, si usted tiene la parte de arriba, antes de este salmo, que dice al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Este salmo lo escribe David, o esta oración escrita cuando él pecó con Betsabé. Cuando Natán vino enviado por Dios mismo para darle una historia a David. Y le da una historia muy conocida por la mayoría de los que estamos aquí, donde le dice, oye David, había un hombre que tenía un cabrito. Y había un hombre que tenía muchos cabritos. Y aquel que tenía muchos cabritos tomó el cabrito de aquel hombre que solamente tenía uno y que amaba y que se lo recostaba sobre su hombro y tenía un afecto especial por esa oveja, no una cabrito, una oveja. Y David, al escuchar la historia de Natán enviado por el Espíritu de Dios, la respuesta de un corazón que está engañado por el pecado, porque hermano, si algo hace el pecado es que te nubla tu visión espiritual para no poder ver lo que Dios se quiere ver. ¿Sabe la respuesta de David luego que Natán le dice eso? Tal hombre es digno de muerte. Mira cómo es el pecado. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. No simplemente David había quitado una oveja a alguien. Él había asesinado a un hombre para tomar la mujer de ese hombre. Hoy estamos muy familiarizados con un juicio conocido de un exboxeador donde todo el mundo y la prensa le está dando una cobertura impresionante. Pero hermano, yo le decía a mi esposa, esta historia de David no es diferente a lo que estamos viendo en las noticias. Un hombre que por causa del pecado toma a una mujer, hay un asesinato y un hijo muere. Esa es la historia de David. David está bajo el peso del pecado, de la confrontación, donde él pudo ver lo que Dios le había dicho. Y algo que caracteriza a David es que es un hombre conforme al corazón de Dios. No es un hombre conforme al corazón de los hombres. Saúl, cuando era confrontado por el pecado, no le importaba la reputación, él le importaba lo que la gente iba a decir, los ancianos iban a decir, lo que el pueblo iba a decir, cómo iba a ser reconocido. Pero cuando David era confrontado con su pecado, él le dolía haber ofendido a Dios. El peso del dolor de David no es simplemente que iba a tener consecuencias del pecado, es que él había pecado contra Dios. Y hermanos, esto está aquí para que nosotros podamos aprender de los fracasos de otros. Yo sé que hay un dicho popular que dice, nadie aprende de cabeza ajena, pero el creyente debe aprender de la Biblia.
El creyente debe aprender de la Biblia. Por eso el Espíritu Santo dejó esto aquí, para que nosotros podamos evaluarnos a la luz de este salmo y podamos ver que estamos propensos a la misma condición de David. Quiero ver esto en 3 puntos en la mañana de hoy, en 4 puntos. Número 1, el carácter santo de Dios y benevolente de Dios. Número 2, la gravedad del pecado. Número 3, la misericordia de Dios. Y número 4, la restauración de un pecador. Mira cómo David apela al carácter de Dios. Y él comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Él se refiere a la gracia de Dios, al pacto de Dios, al favor de Dios, a la lealtad de Dios, a la fidelidad de Dios. David era un hombre que conocía a Dios. No era un hombre ajeno a Dios, era un hombre escogido por Dios, llamado por Dios, que amaba a Dios. Y la base por el cual él recurre es el amor de Dios. Yo sé que Él es un Dios de gracia. Yo sé que Él es un Dios de misericordia. Se cree que cuando Jesús habla la parábola del hijo pródigo, Él está haciendo referencia al Salmo 51. Me levantaré e iré a la casa de mi padre, porque yo sé que mi Padre es un Padre bueno, es un Padre benevolente, es un Padre misericordioso. Y utiliza las mismas palabras que utiliza el Salmo 51. Contra ti he pecado. Así que la parábola del hijo pródigo se entiende que Jesús la toma precisamente del Salmo 51 bajo la base del carácter del Padre. Por eso algunos le llaman a esa parábola el Padre pródigo, porque es el Padre que provee el amor, es el Padre que provee los medios, es el Padre que sale al encuentro. Y en base al carácter de Dios, a la misericordia, a la gracia y al pacto de Dios, Él le dice: lávame por completo, límpiame de mi pecado. Mira las palabras que utiliza David. David utiliza palabras de la forma en que fue instituida la limpieza en el templo. Lávame, límpiame. Cuando un leproso le encontraban la condición de lepra, no podía acercarse al templo, no podía tener comunión con Dios, no podía adorar a Dios en el templo. Así que la limpieza de David le pide volver a adorar a Dios. La limpieza es para poder acercarme a ti, para poder ofrecer sacrificios a ti, porque mi pecado es como una lepra. David ve en justa perspectiva el pecado. Y si hay algo que hemos perdido, es la sensibilidad del pecado. Vemos el pecado como un desliz, vemos el pecado como metí la pata, vemos el pecado como un error. No, el pecado es una afrenta a Dios. Y mira la gravedad del pecado. Hermanos, el pecado es serio. Y mira las palabras que utiliza David para hablar del pecado: rebelión, culpa, maldad, transgresión. Versículo 4, versículo 5, versículo 9, versículo 1, versículo 3. Eso se refiere a fallar en la ley divina. Cuando la palabra transgresión es no llegar al blanco, fallar al blanco, desobedecer la ley de Dios. Hermano, tú y yo hemos desobedecido la ley de Dios. Es ir en contra de la ley divina. Sabemos que eso es lo que dice ahí, pero yo hago lo contrario. Sabemos que la luz está roja. Yo miro para acá y me la como. No digo cuántos dicen amén porque lo van a decir. Tú sabes lo que tienes que hacer y lo desobedeces. Por eso es una afrenta a Dios. Y hermanos, quiero tener que resaltar esto una y otra vez, porque estamos en una cultura narcisista. Un narcisista es alguien que se centra en sí mismo, que está
pensando que todo gira alrededor de sí mismo y pensamos que las consecuencias más graves del pecado es por lo que me va a suceder a mí. No. La consecuencia más grande, tu dolor por pecar, no es por lo que te va a suceder a ti. Porque cuando tú te dueles, lloras, te lamentas porque cometiste un pecado y tendrás consecuencias de ese pecado, tú no te estás arrepintiendo, tú te estás lamentando porque estás dolido por lo que te va a pasar a ti. Ese no es el arrepentimiento de David. El arrepentimiento de David, él no tenía en mente porque lo que me va a pasar a mí, por lo que yo voy a sufrir. Es una visión bíblica del pecado. Desafiaste al Dios infinitamente santo y soberano del universo en su cara. Eso es pecado. Desafiaste a Dios. Y la peor consecuencia y el principal problema de nuestro pecado es que tú has desafiado a Dios. Eso es el pecado. Cuando tú pecas, tú estás desafiando a Dios. Mira lo horrible del pecado, porque a veces no lo vemos de esa manera. ¿Tú has visto los niños por ahí que dicen lelo, lelo? Hermanos, cuando tú y yo pecamos, eso es una afrenta a Dios. Te estás burlando de Dios. Tu pecado no te hace ver lo horrendo de tu pecado. Valga la redundancia. Estás cometiendo una afrenta contra el Dios del universo. Lo estás desafiando a Él. Y cuando David entiende lo que él está haciendo ante Dios, yo he desafiado al Dios del universo, yo he pecado con Él. Obviamente que eso trajo consecuencia a David y a toda su generación, a sus hijos, a un pueblo, a una nación. Pero cuando David se da cuenta de su pecado, él reconoce y dice: esto es algo tan grande, versículo 3, que siempre está delante de mí. El pecado que cometió David siempre está delante de él. Al ver el juicio en esta semana que se está dando por el crimen de hace 2 años de esta joven, yo le decía a mi esposa: yo ruego al Señor que antes de que se acabe esto pueda haber un arrepentimiento genuino y que el Espíritu de Dios obre en su vida y le haga ver, porque hermano, es fácil estar desde la grada atrás simplemente señalando. Y duele, claro, que Dios haga justicia, eso no va a quitar la justicia tiene que darse. Pero mira el poder de la gracia de Dios. David decía: mi pecado está siempre delante de mí. En mis mejores días, ahí está mi pecado. Cuando hago las cosas más nobles, ahí está mi pecado. Sigo siendo propenso a hacer cosas egoístas. El mismo apóstol Pablo, luego de su conversión, él dice: lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¡Ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía el teólogo Jonathan Edwards que todo lo que el hombre hace, lo hace en la base del pecado. Se levanta en pecado, ora en pecado, se arrepiente en pecado, predica en pecado. Todo lo que nosotros hacemos no podemos separarlo de lo que somos. Todo lo que el hombre hace, lo hace en pecado. Cuando usted está orando, ora en pecado. Cuando usted se está arrepintiendo ante Dios, se está arrepintiendo en pecado. ¿Puedes entender eso, hermano? La naturaleza del hombre pecaminosa no se la puede sacar un segundo. Por eso que engañoso es el corazón, dice Jeremías, más que todas las cosas, y quién lo conocerá. Todo lo que el hombre hace es en pecado. Y David dice: mi pecado está siempre delante de mí. Yo reconozco, delante de mí está siempre, no me lo puedo quitar. Es un recordatorio importante para ti y para mí, que todo lo que tú haces, todo lo que tú y yo hacemos es en pecado. No, pastor, ¿cómo que en pecado? Porque estás en pecado natural. Naces en pecado, vives en pecado y mueres en pecado.
El pecado estaba siempre delante de David. Y todo comenzó con algo en el cual David obvió que él era una persona propensa a pecar, propensa a caer, propensa a hacer lo más atroz que acabamos de ver. Él sale un día normal, probablemente descuidado a lo que iba a hacer, y él sale de su alcoba a su balcón, y allí ve a aquella mujer, le es atractiva, la llama. ¿Por qué Jesús fue tan drástico cuando habló del pecado? Si tu ojo derecho te hace caer, ¿qué dijo Jesús? Arráncalo, sácatelo. Es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo a que tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Obviamente no está hablando de manera necesariamente literal, sino que seamos drásticos con el pecado. Una de las cosas que continuamente tengo que decirle a mi hija es que yo no puedo traer animales exóticos a mi casa. Ella ve un tigre y lo quiere. Yo quiero, papi, yo quiero en casa. Cocodrilo, yo quiero uno en casa, papi. Y yo, hija, no podemos tener eso en la casa. Veía una noticia en estos días donde un hombre tomó un tigre desde pequeño y se lo llevó a su casa. Salió en las noticias. Él lo crió, creció. Al principio era algo muy bonito, muy, ay, qué lindo el tigre, qué chévere, muy a gusto, muy chuchi, le da comida al tigre. Se comía 22 gallinas al día. Lo que sucedió es que ese tigre creció. Cuando creció, en un momento dado, atacó de una forma muy grave a su dueño. Él llegó al hospital. El doctor dijo, wow, ese perro es bien grande. Cuando la policía va a su casa, se encuentra ese tigre. Le tienen que dar un disparo, ponerlo a dormir. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? Que el pecado parece muy lindo. Te encariñas con él. No lo ves como Dios lo ve. Pero eso sigue creciendo, eso sigue creciendo. Pasó un día normal, David sale a ver lo que estaba tal vez afuera, y allí se encuentra con aquella mujer. Aquello no pudo, él no pensó, se levantó un día diciendo, probablemente yo voy a hacer esto, esto y esto, yo voy a matar a él. Todo eso sucedió con el pecado, que parecía inocente, que parecía aquel tiguerito chiquitito, gatito que te lo llevas a tu casa, que luego crece y que luego te come. El pecado es algo serio. No solamente es una afrenta contra el Dios del universo, te daña profundamente. Una mirada lujuriosa condujo al adulterio, el adulterio a la mentira al asesinato, y el asesinato a la muerte de un niño. ¡Wow! Algo que parecía normal. Versículo 4. Contra ti, solo. ¿Cómo que solo? Sí, porque la afrenta es contra Dios primero. Me duele haber desafiado a Dios en su cara. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cada vez que yo peco, lo hago delante de tus ojos. Cuando tú mientes delante de los ojos de Dios, cuando tú fornicas es delante de los ojos de Dios, cuando tú cometes adulterio es delante de los ojos de Dios. Aunque no lo sepa tu familia, tus hijos, tu jefe, tus hermanos en la iglesia, ante el Dios Santo estás pecando. Olvidas quién es Dios. David decía, es contra ti, es delante de tus ojos, de manera, Señor, que tú eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Tú eres el juez. Yo no te puedo esconder.
Si tú decidieras echar toda la humanidad en el infierno, tú eres justo cuando hablas y sin reproche. Si tú decidieras condenarlo a todos, tú seguirías siendo irreprochable. Aunque condenes a toda la humanidad por la eternidad, David lo sabía bien. Lo único que yo merezco delante de ti, oh Dios, es que tú me condenes. Esa es la raíz del arrepentimiento. Saber lo que tú mereces delante de Dios. Tú me puedes condenar porque tú eres justo cuando hablas. Tus juicios son justos. Cuando tú hablas justo y no hay quien te reproche. No hay quien diga, no, pero déjame explicarte. No, tú eres sin reproche. Y eres justo cuando hablas. David no está diciendo, mira Dios, lo que pasa es que tú sabes que me equivoqué. Es que no, mira, lo que pasa es que si esa mujer no hubiese estado allí es porque el problema fue ella. Ella fue la que coqueteó. No, David sabía, es contra ti que yo he pecado, Señor. Y el pecado es tan grave que mira lo que reconoce David. Mi pecado es tan grave que yo reconozco que esto no es algo que simplemente ocurrió en ese momento que yo salí del palacio a mirar en el balcón. Esto es algo que comenzó, la raíz de mi pecado comenzó desde el día de mi concepción. Hermanos, al leer este salmo, definitivamente nos damos cuenta por qué el Espíritu lo toma y dice, esto tiene que verlo todo el mundo. Esto es un arrepentimiento inspirado por mi Espíritu. Versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No es que la mamá de David era prostituta. No, eso no es lo que está diciendo el texto. No es que la mamá de David metió las patas y por eso es que David salió así, no. Lo que está diciendo el texto es que nacemos con corazones pecadores desde el día de nuestro nacimiento. Desde el día de nuestro nacimiento nosotros estamos propensos a desafiar a Dios y destruir al otro. Desde el día de nuestro nacimiento, David dice, esto sucede porque yo tengo un problema y que se llama mi naturaleza. Aún nuestros hijos dulces que nacen y qué hermoso, qué rico huele este bebecito, es una bola de pecado rebelde ante Dios. Ay, qué fuerte. Si tú también eras ese bebecito bola de pecado y yo. Nacemos en pecado. Nacemos muertos espiritualmente. ¿Por qué usted cree, hermano, que cuando a un niño no le dan la botella, a los 3 meses te la coge y te la tira en la cara? De la rabieta. O te agarra todo lo que tenga y lo que encuentre. ¿Cuántas orejas desgarradas existen por causa de un berrinche de un niño? Desafía a Dios y a todo lo que es. Pastor, todavía no tiene conciencia de pecado. Probable no tiene conciencia de pecado. Claro que no tiene conciencia de pecado porque es un niño, pero nace en una naturaleza corrupta, es lo que está diciendo David. Nace en pecado, nace desafiando a Dios, nace bajo una naturaleza desafiante e incontrolable ante Dios. Y David reconoce, yo no solamente, Señor, necesito que tú me perdones por mi asesinato, que tú me perdones por mi adulterio, yo necesito que tú me liberes de la naturaleza pecaminosa en la cual nací. Porque estoy atrapado en ella. Escuchamos a 2 o 3 por ahí diciendo que están atrapados en un cuerpo de mujer, que son hombres atrapados en cuerpo de mujer, que son mujeres atrapados en cuerpo de hombre, que son hombres atrapados en cuerpo de pájaro. Hermanos, son hombres atrapados en un cuerpo pecaminoso que necesitan nacer de nuevo. Así se sentía David. Estoy atrapado en mi pecado, nací en mi pecado y solamente, oh Dios, un cambio en mi interior lo puedes producir tú.
Porque tú amas, versículo 6, la verdad en lo íntimo. Tú amas, tú sabes, Señor, que a ti yo no te puedo engañar. Yo puedo ponerme apariencia de pecado, vestirme como religioso, hablar como religioso, saberme de memoria lo que el religioso tiene que decir. Y el pueblo de Dios dice, amén, y a Dios victoria. Y todo ese vocabulario religioso, tú lo puedes hacer delante de los hombres, pero Dios es quien ama la verdad en lo íntimo. Él sabe lo que está dentro de nuestros corazones. Y a Él no lo puedes engañar. A otros puedes engañar, pero David dice, a ti, oh Dios, tú amas la verdad en lo íntimo y delante de ti yo estoy. David reconoce la verdad de su pecado. Hermanos, esto es algo que se remonta al Edén, donde Eva vio la fruta codiciable, la tomó, se la dio a otro, obviando el desastre que eso nos iba a dejar. El pecado Dios no lo toma ligero. ¿Cuántas veces pecó Adán contra Dios para ser destituido de su gloria? Una. Dios no toma ligero el pecado. Los hombres toman ligero el pecado. Pero Dios dice repetidamente en la palabra de Dios cuán serio es el pecado. Ahora yo quiero que nosotros miremos la misericordia de Dios. Ya hemos visto la gravedad del pecado y ahora yo quiero que podamos ver la misericordia de Dios. En sinnúmero de ocasiones en este salmo vemos la palabra que describe la gracia, la misericordia, el amor y el cuidado de Dios, la compasión de Dios. El mismo Moisés dice que Él es un Dios misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que conserva su amor fiel hasta 1000 generaciones y que perdona la iniquidad y la rebelión del pecado. Ese Dios que dijo, tendré misericordia del que tendré misericordia, es el cual David apela en estos versículos. Y allí le dice, purifícame con hisopo y seré limpio. El hisopo era un instrumento, era un cepillo que se utilizaba para purificar con la sangre en el templo los instrumentos y todo aquello que era parte de la ofrenda y sacrificio a Dios. Se tomaba la sangre del altar y se tomaba ese racimo de hisopo, lo mojaban con sangre, lo metían en una palangana, un dintel y lo ponían en los postes. ¿Recuerda Éxodo en la Pascua? Era ese hisopo que se tomaba y se ponía en los linteles de las puertas. En Levítico y Número el hisopo se usaba para rociarle sangre a las personas, a los sacrificios, a la ceremonia, para purificarlo. David sabe lo que él está diciendo. Esto no es una oración a lo loco. David dice, yo cometí un pecado y tiene que haber un sacrificio. Yo cometí un pecado ante Dios y tiene que haber un sacrificio. Para que mi pecado sea quitado, alguien tiene que morir. Alguien además de él. Porque, hermanos, Dios perdonó a David, pero David merecía la pena de muerte por lo que él hizo. Él cometió un pecado de muerte. Él mató a alguien y él cometió adulterio. Eso es pecado de muerte. La razón por la cual David no murió es precisamente por lo que está orando aquí. El derramamiento de la sangre bajo el antiguo pacto, se tomaba un animal, moría en el lugar de los pecadores, y el mismo modo que se utilizaba esa ofrenda donde era aceptada por el sacerdote delante de Dios y perdón de los pecados, es lo mismo que dice Hebreos capítulo 9 versículo 19. La sangre del pacto que se ha ordenado, en la cual Él roció por su sangre en la persona de Cristo, el tabernáculo y todos los objetos de la adoración, ha sido derramada hoy para el perdón de nuestros pecados. El sustituto de David no es otra persona que no sea el Cordero de Dios en Cristo Jesús.
David fue perdonado porque la sangre del cordero fue derramada. Y dice la palabra que Él se presentó una vez y para siempre para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Hebreos 9, versículo 26. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ya tenemos libertad para entrar al lugar, al santuario, por la sangre del Cordero. Nos ha abierto un camino nuevo y vivo a través del velo, es decir, a través de su sangre. Y ya que tenemos gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Es las palabras que está utilizando David, nuevo testamentario. David necesitaba un sacrificio, tú y yo necesitamos un sacrificio. Para la muerte de David, para la preservación de la vida de David, se necesitaba derramamiento de sangre. Y dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. David decía: yo necesito a un cordero, a un sustituto, a alguien que muera por mí, para que yo pueda ser librado de mis pecados. Hazme blanco como la nieve. Lávame y seré limpio, más blanco que la nieve. Hermanos, la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar cualquier pecado. ¿Lo oyó bien? No importa el pecado que usted haya cometido, la sangre de Cristo tiene el poder para hacerte una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios perdona asesinos, Dios perdona adúlteros, Dios perdona mentirosos, Dios perdona todo pecado. Ven a Él en arrepentimiento y fe, y Él te hará limpio como la nieve. Pero tienes que reconocer tu pecado. Porque mientras lo ocultes, mientras viva una doble vida, mientras viva con caretas religiosas, no podrás tener gozo y alegría de tu salvación. David decía: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Cómo se crea esa conexión entre el perdón de nuestros pecados y la gracia de Dios y la limpieza espiritual? Cuando Dios dice su palabra: ve en el corazón del hombre, pone en el corazón del hombre el clamor del versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Mientras te creas limpio, no pedirás limpieza. Mientras te creas sano, no tendrás necesidad de médico. David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David no está tratando de encubrir su pecado. David no excusa su pecado. No es que mi mamá, es que mi abuela, es que mi tatarabuela, es que mi vecino, es que el pastor que yo tuve. No es: Señor, límpiame. Crea en mí, porque mi problema es mi corazón. Un corazón limpio. Alguien muy bien dijo: el corazón del problema del pecado es el corazón del hombre. Crea en mí un corazón limpio, porque mi corazón es sucio. Una confesión genuina comienza en la interioridad del corazón. Crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto delante de ti. No son rituales externos lo que me va a limpiar. No es simplemente asistir a la iglesia lo que me va a limpiar. No es simplemente esconder mi pecado en la religión lo que me va a limpiar.
No es simplemente un mantra, una repetición o ciertas oraciones lo que me va a limpiar. Necesitas nacer de nuevo. ¿Recuerda la historia de Nicodemo y Jesús? Señor, ¿cómo puedo ver el reino de Dios? Te es necesario nacer de nuevo, es lo que está diciendo David. Crea en mí un corazón limpio y renueva, nuevo nacimiento, regeneración, renueva. Dame un espíritu recto delante de ti, que mi espíritu al caminar delante de ti en humildad, en reconocimiento de que tú eres el que lo puede hacer y solo tú lo puedes quitar, y el corazón malvado, y tú me puedes dar un espíritu recto delante de ti. Nada de lo que tú puedas hacer, hermano, te va a dar limpieza. Nada puede eliminar tu pecado. Nada. Puedes caminar de rodillas en la brea caliente con el sol de verano de Puerto Rico. Eso no va a quitar absolutamente nada a tu pecado. Lo único que quita tu pecado y quien puede cambiar tu corazón se llama la obra sustituta de Cristo en la cruz por ti. ¿Cuántas veces has clamado a Dios? Limpia mi corazón. Límpiame, Señor, a yo ver mi maldad, a yo ver lo que yo hago, porque vemos esto y dice, ay, qué terrible era David. Cristo murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, porque todos nuestros pecados son abominables delante de Dios. Es la razón por la cual Cristo tuvo que morir en la cruz. Su pecado no es diferente al de David. Podamos hoy salir de este lugar y decir, Señor, ayúdame. Ayúdame a poder ver por tu espíritu la inmundicia de mi corazón. Y si no he confiado en la gracia divina para tu perdón, yo pueda correr a ti en arrepentimiento y fe. Porque mientras esto no pase, y con esto termino, no puede ver la restauración de un pecador. Hasta que esto no pase, no puede ver la restitución de un pecador. David no solamente dijo, bueno, Señor, borrón, como dice el dicho, y cuenta nueva. No, yo quiero un corazón limpio. Yo quiero un nuevo comienzo. Y yo oro al Señor para que mi corazón, decía David, reconozca cada día que necesito un cambio desde dentro de mi ser. David lo sabe. David sabe que no solamente necesita esforzarse más, no necesita hacerlo mejor. Él sabe, yo necesito un nuevo corazón. Yo necesito que Dios recree mi corazón. Versículo 12. Cuando eso pasa, hermanos, cuando tú recibes el perdón de Dios, Dios restablece tu gozo. Mientras tanto, decía el salmista, mientras yo lo guardaba, mis huesos se envejecían. Mientras callé, mis huesos se envejecían. Era un dolor profundo, pero él sabía que en lo íntimo Dios lo conocía. Cuando esto se da, Dios restablece el gozo de nuestra salvación. Mientras tú estás en una práctica de pecado, tú no te puedes deleitar en la salvación de Dios, porque los efectos del pecado son devastadores, y uno de los efectos del pecado es que te roba el gozo. David no se podía gozar en lo que Dios había hecho en su vida, porque su corazón estaba dañado, su corazón estaba sucio, había pecado no arrepentido, guardado, encubierto. Él tenía una apariencia, pero no había gozo. No había gozo, y él está diciendo, devuélveme el gozo de tu salvación. El proceso de limpieza y de perdón es que restablece tu gozo delante de Él. Tú vives en agradecimiento porque has visto la miseria en la cual estaba y cómo Él te salvó. Restaurados por la gracia del Señor. Devuelve el gozo,
Los efectos desastrosos del pecado de David o las consecuencias no fueron quitadas, estuvieron ahí. Pero hermano, el mayor problema de David fue quitado y se llama su condenación, porque había perdido el gozo delante del Señor, había perdido el gozo de lo que Dios había hecho en su vida y ahora podía estar en paz, limpio para la gloria de Dios. Aunque lo hubiesen matado con pena de muerte, que era lo que él merecía, él podía estar satisfecho en lo que era el perdón y la gracia que él había recibido. Hermanos, el efecto final del pecado es la muerte, y si tú estás en Cristo ya tú has sido librado de ella. El efecto final del pecado es la condenación eterna, y si tú estás en Cristo has sido liberado de ella. Eso debe traer gozo. Habitaremos en cielo nuevo, en tierra nueva, donde ya no habrá dolor, lamento por la obra del sacrificio de Cristo, restaurando a un pecador. Su gracia, su abundante misericordia llevó a David a decir, número 1, por cuanto tú me has salvado, por cuanto tú me has dado tu gracia, por cuanto tú me has limpiado de mi pecado, de acuerdo al Espíritu que tú me has dado, enseñaré a otros. Versículo 15. Enseñaré, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Enseñaré porque no quiere sacrificio que yo no daría. 1, enseña a los pecadores la misericordia de Dios. La consecuencia de tú haber sido restaurado por Él es que tú quieres que otros puedan ser restaurados por Él. 2, canta de su salvación. Cantaré de tu salvación. Cuando tu corazón ha sido regenerado por Él, hermano, tú quieres cantar de la salvación. Yo sé, hermano, que no todos tenemos el mismo estilo. No todos tenemos el mismo carácter. Hay unos más fogosos que otros. Hay unos que les gusta decir más aleluyas que otros. Hay unos que les gusta levantar las manos más que otros. Y eso está bien. Pero cuando tú has entendido el sacrificio de Cristo, tú quieres cantar su salvación. No es posible ser indiferente cuando tú estás cantando, Él me salvó, Él me restauró, Él me dio vida. No es imposible ser indiferente. David decía, yo quiero cantar la salvación de Él, yo quiero cantar la liberación de Él, yo quiero cantar lo que Él ha hecho por mí. El corazón de David estaba agradecido y como resultado de esa gracia, él dice, yo cantaré tu salvación. Versículo 16, y yo seré un sacrificio vivo delante de ti. Lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1, presentaos a Dios como un sacrificio vivo y agradable, que es vuestro verdadero culto racional. No simplemente un cordero, no simplemente una ofrenda animal o una ofrenda de grano. La ofrenda es un corazón transformado por ti, no una apariencia religiosa, porque dice, no te agrada, oh Dios, los sacrificios que están lejos de un corazón contrito y humillado. Dios los aborrece. Sacrificios sin entender lo que Él ha hecho por ti. Es llegar como si llegaras a tu esposa con un ramo de flores mientras tienes un amante. Y una esposa sensata va a decir, estas flores las tomas y las botas porque las aborrezco. Porque me traes flores, pero te deleitas con tu amante. David te está diciendo, esos sacrificios yo los aborrezco, porque el verdadero sacrificio, los sacrificios de Dios, es el espíritu contrito y el corazón contrito y humillado. Oh Dios, tú no despreciarás. Un corazón que se arrepiente y que reconoce su maldad. No aquel que se tapa de religiosidad. Es aquel que viene delante de Dios humillado. Tú no lo vas a despreciar. Cuando te das cuenta que has pecado contra Dios y que su gracia te ha arropado y te ha abrazado y que ha borrado tus pecados mediante el sacrificio de Cristo, hay un desborde de gratitud, de alabanza, y cantamos en voz alta, declaramos la grandeza de Dios, declaramos el perdón de Dios, y eso es olor fragante delante de la presencia
de Dios. Y David no es egoísta. David dice: yo quiero que la gracia que yo he encontrado en Dios se aplique a toda la comunidad de Israel, porque mi pecado también le afectó a ellos. Y termina diciendo en el versículo 18: haz bien a Sión. Yo sé que yo los he dañado, porque como rey el pueblo tiene consecuencias, pero te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo, que edifique los muros de Jerusalén, que agradan los sacrificios de justicia, que podamos, Señor, vivir una vida recta y que el pueblo pueda alabarte. Él quiere que todo el pueblo le adore de manera correcta, de manera honesta, de manera humilde, de manera verdadera. Que así sea en la iglesia Sin Paredes de Guayama, que así sea en ti, que así sea en mi iglesia, que así sea en nuestras iglesias. Concluyo. Si alguien merecía el castigo, escúcheme, aquel amigo que nos visita en la mañana de hoy, que no es creyente en Cristo Jesús, si alguien merecía el castigo, era David. Si alguien merecía no ser perdonado, era David. Mató, adulteró, robó, dio falso testimonio, codició. Y si Dios perdonó el pecado de David, Dios puede perdonar tus pecados en esta mañana. Si Dios restauró la vida de David, yo te ruego hoy por la misericordia del Señor que tú corras en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús para que Él perdone tus pecados y tus pecados sean limpios, tu corazón sea limpio como la nieve, porque Él puede perdonar los pecados más horribles si vienes con un corazón hoy contrito y humillado. Dios no perdona pecados no confesados. Necesitas confesar tu pecado. Necesitas arrepentirte de tu pecado. No simplemente confesarlo. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero no puedes seguir viviendo con pecados escondidos. No puedes seguir viviendo con una apariencia doble. Y creyente que te encuentras aquí, amado hermano, si estás aquí pensando, bueno, yo no he cometido los pecados que cometió David, y si piensas que lo que hizo David es algo que bueno que Dios lo perdonó, pero eso no tiene que ver nada conmigo, tú no has entendido lo que costó tus pecados. Si tú estás pensando de esa manera, tú no has entendido lo que costó tus pecados en la cruz. Cristo no derramó su sangre por unos pecados específicos. Él no derramó su sangre por los adúlteros, por los asesinos, por los que abortan. Él derramó su sangre por los pecados. No hay uno más específico por otro. Él derramó su sangre porque tú y yo también necesitamos completamente el sacrificio de Cristo. No como que bueno, del sacrificio de Cristo quizás yo merezco que la mano de Jesús hubiese caído bajo la ira de Dios. No, Cristo murió bajo la ira de Dios completo y derramó su sangre, no una parte de su sangre por una parte de tu pecado, porque tus pecados eran merecedores del derramamiento de la sangre de Cristo. Así que hoy yo quiero que tú puedas ver tu pecado, reconociendo que el Señor nos haga continuamente observar mi corazón y que me haga ver mi pecado. Alguien dijo, no sé si fue John Newton, que cuando el pecado sea tu carga, Cristo será tu deleite. Cuando el pecado sea tu carga, Cristo será tu deleite. Salmo 51 es una oración que tú necesitas y que yo necesito continuamente a mi alma.
Pidámosle a Dios que nos haga sensible a nuestros pecados, porque nuestros pecados son una afrenta contra Dios. Padre, te damos gracias. Gracias porque el Salmo 51 nos deja un buen esquema para evaluarnos, para ver, Señor, cómo nos estamos acercando a ti, para ver cuán genuino es nuestro arrepentimiento ante ti, para ver si hemos comprendido la magnitud del pecado. Porque, Señor, me temo a que muchos de nosotros no tomamos en cuenta la gravedad del pecado. Padre, te queremos pedir perdón. Y que el Salmo 51 sea nuestra oración a ti. Y que podamos tomar este salmo y llevarlo a nuestra casa y orarlo a ti. Y poder recibir de ti nuestro perdón, Señor. De tu perdón, de tu parte a nosotros. Y Padre, si hay alguien en este lugar con pecados secretos, que sabe que está mal delante de ti, pero que está encubriéndolo porque tiene una doble vida, tiene una doble agenda, Señor, que no salga de este lugar sin confesar y arrepentirse de su pecado. Que después de haber escuchado a David, continúe viviendo su vida falsa, sin arrepentimiento, y pensando que te puede engañar a ti, pensando que puede jugar contigo. Padre, ese pecado va a seguir creciendo en su vida hasta ser devorado por completo. Yo te ruego, Señor, que tú abras los ojos del entendimiento y que tu Espíritu Santo pueda ministrar el corazón de aquellos que están en este lugar, y que tu Espíritu limpie y que corra, Señor, corra al trono de tu gracia, rogándote como te pidió David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto delante de ti, porque contra ti he pecado. Señor, habla a los corazones, limpia, perdona. No más falsedad, no más encubrimiento, no más doble vida, no más caretas. Porque tú nos has dado de tu gracia y tú nos los has revelado, Señor. Tú nos has dado perdón inmerecido. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén.